Y ya que hablamos del presidente López Obrador, hoy por la mañana en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, al final de la mañanera, pues no se podía acabar esta conferencia sin que le preguntaran, señor presidente, ¿cómo vio la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera? Yo no le voy a agregar nada, mejor escúchelo de su propia voz, porque la forma en la que lo dice es contundente. Escuche. Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia, y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más? Híjole, a ver, los amigos que están viendo la transmisión en video, a ver, es que en la forma es fondo. La manera en la que lo dice Andrés Manuel López Obrador después de la renuncia de Santiago Nieto, pues llama mucho la atención. Incluso lo precisa, hace el espacio y dice, ¿tengo que agregar más? Esa forma en la que lo dice el presidente López Obrador es la que llamó mucho la atención cuando dice el presidente, tengo que agregar más, y es en el final de la mañanera. Por ello está con nosotros en la línea telefónica, a mí me da mucho gusto recibirlo aquí en Global Media, en Imagen Informativa, Alejandro Páez Varela, periodista nacional y director de la plataforma sinembargo.mx. Maestro Páez, bienvenido y buenas tardes. ¿Qué mensaje el del presidente López Obrador? Bueno, confirma, buenas tardes, Jonathan, y buenas tardes a tu auditorio. Pues confirma lo que él piensa, ¿no? Yo creo que él no le ha dicho a nadie que yo sepa que está mal que renuncie. Recordemos que una de las renuncias más polémicas fue la de Carlos Ursúa. Ursúa le planteaba un martes que renunciaría el viernes. Le dijo Ursúa, Carlos Ursúa, entonces secretario de Hacienda, le decía, pues renuncio el viernes para que no se tambaleen los mercados. Y el presidente le dijo, pues no, renuncie de una vez, no hay ningún problema. Y Carlos Ursúa renunció. Que yo sepa, no le ha rechazado nunca la renuncia a alguien. Creo que confía en que la decisión está sumamente meditada. Es un grupo muy importante que compone pues el gabinete legal y el ampliado, aunque Santiago Nieto no estaba en el gabinete legal y ampliado, sí era parte, digamos, de la élite de su gobierno. Santiago Nieto reconoce en su renuncia que pudo haber provocado algo que le pudiera afectar al movimiento de López Obrador, y lo que dice es, pues bueno, presento mi renuncia. El presidente lo que dijo hoy fue muy simple, pues creo que hizo bien, tanto por lo que él piensa como por lo que él cree que Santiago Nieto piensa y lo que le dice en la carta, que es, no quiero afectar al movimiento, ¿no? Esa es la interpretación. Ahora, no nos extrañe, la misma carta le recibió a Jaime Cárdenas y la misma carta le recibió a Germán Martínez y también a Toledo cuando renuncia a la Secretaría de Medio Ambiente. Simplemente pues recibió sus cartas y a otra cosa, ¿no? Así lo siento yo. Ok, y es que a mí me llamó la atención el tengo que agregar más, porque incluso el espacio que hace el presidente es, llega Pablo Gómez, y Pablo Gómez es un perfil que lo ha acompañado también durante su camino hacia la presidencia de la República, Alejandro. Como la mayoría en su equipo, hay muy pocos que no lo acompañaron previamente. Incluyendo a Ursúa e incluyendo a Germán Martínez, que también le presenta una renuncia tronante. La mayoría de ellos lo acompañó en la campaña, en el caso de Ursúa desde tiempo antes, y ahora suma a Pablo Gómez. Pablo Gómez es un personaje muy interesante, que yo creo que el perfil que está pensando es el que está pensando para la UIF al final el presidente de México. Pablo Gómez
ya había realizado otras investigaciones, pero desde el Poder Legislativo. Recordemos que es Pablo Gómez quien lleva toda la investigación de los amigos de Fox, por ejemplo. Pablo Gómez participa también en el último episodio en el que él participa similar, es desde la comisión que recibe la controversia con respecto al gobernador Cabeza de Vaca. Es decir, no es un personaje ausente, digamos, en el camino de López Obrador y en esas mismas tareas, pero sí tenemos que advertir que los zapatos que deja Santiago Nieto son difíciles de llenar para cualquiera. La UIF fue una oficina que ha sido utilizada por personajes de quinta durante todo este tiempo. Adentro de la UIF han estado los grandes paleros, por ejemplo, del sexenio de Enrique Peña Nieto, y pues se utilizó básicamente como una herramienta política. La UIF de Santiago Nieto tiene brillo y Santiago Nieto mismo se encarga de que tenga un buen brillo la UIF, porque sabe la materia en la que se está metiendo. La corrupción es una prioridad para el presidente López Obrador, al menos en el discurso. Entonces, pues sí brilló la UIF de Santiago Nieto. Por eso es que vemos hacia Pablo Gómez y pensamos, pues bueno, es un encargo muy duro, muy difícil, porque quien estuvo ahí, pues es un personaje muy mediático, muy, digamos, avesado en las tareas de la UIF, que son muy particulares, y por eso es que, pues sí, ve uno el perfil de Pablo Gómez, pero no es tan ajeno, digamos, en el fondo, a las tareas que el presidente está pensando darle para la UIF. Uh-huh. Con esta llegada de Pablo Gómez, Alejandro, ¿ve que se mantenga esta distancia que hubo entre la UIF de Santiago Nieto? Bueno, en su momento quedó muy marcado con Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía. ¿Cree que con esto se termina ese distanciamiento, Alejandro? Pues es que no depende de Pablo Gómez como no dependía de Santiago Nieto. La Fiscalía tiene tareas muy concretas y en algunos de los juicios más polémicos y más importantes, la Fiscalía, la UIF sirve como coadyuvante de la Fiscalía. Ahí yo creo que le falta trabajo a Gertz Manero, sea quien esté en la UIF. Si tú tienes una UIF muy poderosa, como sucedía con Santiago Nieto, pero tienes una Fiscalía muy mediocre, como ha sucedido con Gertz Manero, pues no hay manera de hacerlos coincidir. Ayer que platicábamos Álvaro Delgado y yo con Pablo Gómez, uh-huh. Él mismo planteaba la idea de que la UIF la Fiscalía tiene que entender que debe haber un nuevo periodo, un relanzamiento, decía él, en su relación con la UIF. Y bueno, pues es tarea de dos. Quizá sea una tarea de Alejandro Gertz Manero tanto como la del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Uh-huh. Sí, y eso va a ser todo un reto para Pablo Gómez, porque a final de cuentas ha recibido críticas también sobre que no cubre el perfil técnico que tenía Santiago Nieto. Bueno, recordemos que es un economista. Uh-huh. Y recordemos que es un parlamentario, Pablo Gómez, que conoce como muy pocas personas en México las leyes, sobre todo las leyes anticorrupción, pero ningún perfil está predeterminado para la UIF. Uh-huh. La UIF es una entidad en donde lo que más importa sí importa mucho el perfil, y ahorita hablo sobre eso, pero lo que más importa es la voluntad política para investigar. Uh-huh. Y creo que si tiene el mandato del presidente de investigar la corrupción, Pablo Gómez puede hacerlo perfectamente, como cualquiera puede hacerlo, que tenga el mandato presidencial de ir porque tenga que ir y cueste lo que cueste, ¿no?
Vaya que sí va a ser una tarea complicada para Pablo, pero a final de cuentas, Alejandro, pues eso es lo que marca. Como le digo, a mí me llamó mucho la atención el mensaje que da en la parte final de la mañanera el presidente, pero pues a final de cuentas, ahí el trabajo lo iremos viendo con el paso de los días, Alejandro. Pues sí, Pablo Gómez, como digo, tiene unos zapatos muy grandes que llenar. Él está consciente de que se trata de una oficina que tuvo un impulso muy importante con Santiago Nieto y sabe perfectamente que las prioridades de este gobierno son y están marcadas desde la campaña y es la corrupción, y ahí la UIF tiene mucho que hacer. Así es. Alejandro, de verdad, qué gusto poder conversar con usted. Gracias por contestarnos la llamada, unos minutos aquí con nosotros en Global Media. Le mandamos un abrazo respetuoso y aquí, como siempre, es bienvenido. Gracias por estar aquí. Al contrario, buenas tardes. Que esté muy bien. Alejandro Páez Varela, periodista nacional, con este análisis, con esta perspectiva de la salida de Santiago Nieto, la llegada de Pablo Gómez, el histórico legislador también por parte de la izquierda, porque se ha identificado ahí, líder estudiantil también en 1968, hoy llega a las riendas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, vaya cosas, ahí está.